Nunca olvidaré aquella noche de invierno en Madrid. El frío calaba hasta los huesos mientras salía tropezando de nuestra pequeña casa en el barrio de Lavapiés, aferrándome a una maleta desgastada y a mi hijo Lucas, de 6 años, que se agarraba con fuerza a mi pierna. Todavía podía sentir el ardor de la bofetada en mi mejilla, un recordatorio punzante de lo que acababa de suceder. Mi marido, Javier, estaba en la puerta, su rostro una máscara de furia, gritándome que nunca volviera. «Lárgate, María». «Y no vuelvas jamás», rugió Javier, sus palabras cortando el aire helado como cuchillas. No podía creer que esto estuviera pasando, no por algo tan sagrado como intentar salvar la vida de nuestro hijo. Todo había comenzado la semana anterior. Lucas había caído enfermo con una bronquitis que empeoraba por días. Su respiración se volvía cada vez más trabajosa, y yo sabía que no podíamos esperar más. El médico del centro de salud nos había advertido que cualquier retraso en el tratamiento podría tener consecuencias graves. Pero Javier, terco como siempre, insistía en que no podíamos permitirnos gastos innecesarios. «Es solo un resfriado, mujer. Ya se le pasará», decía una y otra vez, ignorando los ataques de tos cada vez más frecuentes de Lucas. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi hijo empeoraba. Así que tomé la decisión. Usé los pocos ahorros que teníamos guardados para emergencias y llevé a Lucas al hospital. Le hicieron pruebas, le recetaron medicamentos, y por fin pude respirar tranquila sabiendo que recibiría el tratamiento que necesitaba. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Cuando Javier se enteró de lo que había hecho, explotó. «¿Cómo te atreves a gastar nuestro dinero sin consultarme?», gritó, su voz resonando en las paredes de nuestro pequeño piso. «¿Acaso crees que el dinero crece en los árboles?». Intenté explicarle, hacerle entender la gravedad de la situación de Lucas, pero fue inútil. Javier estaba cegado por la rabia y la frustración de meses, tal vez años, acumulándose. «Ningún hombre debería tener que limpiar el desastre de una esposa tonta que no sabe manejar el dinero», espetó, y antes de que pudiera reaccionar, su mano impactó contra mi mejilla. El golpe me dejó aturdida, no tanto por el dolor físico, sino por la realización de lo que acababa de ocurrir. En ese momento, supe que no podíamos quedarnos ni un minuto más. Con manos temblorosas, metí algunas ropas en una maleta, agarré los medicamentos de Lucas y los documentos importantes. Todo el tiempo, Javier nos seguía por la casa, gritando insultos y amenazas. Lucas lloraba, asustado y confundido, aferrándose a mí como si su vida dependiera de ello. Y así nos encontrábamos ahora, en la calle, en medio de la noche madrileña. El viento frío de enero azotaba nuestros rostros mientras caminábamos sin rumbo fijo. Las calles estaban casi desiertas, solo algunos noctámbulos y los últimos clientes de los bares de tapas se cruzaban en nuestro camino, ajenos a nuestro drama. «Mamá, tengo frío», murmuró Lucas, su voz pequeña y asustada. Lo abracé con fuerza, tratando de transmitirle algo de calor y seguridad. «Lo sé, cariño. Vamos a encontrar un lugar cálido, te lo prometo», le dije, aunque no tenía ni idea de a dónde ir. Caminamos por lo que parecieron horas, pasando por la Plaza Mayor, normalmente bulliciosa pero ahora silenciosa y fantasmal. Las luces de las farolas proyectaban sombras largas y distorsionadas, haciendo que cada esquina pareciera amenazante. Mi mente no dejaba de dar vueltas, tratando de procesar lo que acababa de suceder, al mismo tiempo, intentando idear un plan. Finalmente, recordé haber oído hablar de un albergue para mujeres y niños en el barrio de Vallecas. No estaba segura de la dirección exacta, pero sabía que era nuestra mejor opción. Con Lucas medio dormido en mis brazos, paré un taxi. «A Vallecas, por favor», le dije al taxista, un hombre mayor con ojos amables que nos miró con preocupación a través del espejo retrovisor. «¿Estás segura, señora? Es un barrio complicado estas horas», comentó. «Sí, estoy segura», respondí, tratando de sonar más confiada de lo que me sentía. Durante el trayecto, Lucas se quedó dormido, su respiración aún un poco agitada por la enfermedad. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué nos depararía el futuro, pero sabía que había tomado la decisión correcta al salir de casa. Cuando llegamos a Vallecas, el taxista nos dejó cerca de una plaza.
Me dio indicaciones para llegar al albergue y, para mi sorpresa, se negó a cobrarme. «Cuídese, señora. Y cuide de ese pequeño», me dijo antes de alejarse. Con el corazón un poco más ligero por ese acto de bondad, caminé las pocas calles que nos separaban del albergue. Era un edificio antiguo, con una fachada desgastada pero limpia. En la puerta, un cartel discreto anunciaba: «Albergue Nuestra Señora de la Esperanza, refugio para mujeres y niños». Con mano temblorosa, toqué el timbre. Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos antes de que la puerta se abriera. Una mujer de mediana edad, con el pelo canoso recogido en un moño y ojos cansados pero amables, nos recibió. «Bienvenida», dijo suavemente, haciéndose a un lado para dejarnos pasar. «Soy Carmen, la encargada del turno de noche». «¿Cómo te llamas?» «María», respondí, mi voz quebrándose un poco. «Y este es mi hijo, Lucas». Carmen asintió comprensivamente. «Estáis a salvo aquí», dijo, guiándonos hacia el interior. El albergue era cálido y, aunque sencillo, acogedor. Nos llevó a una pequeña habitación con 2 camas individuales. «Podéis quedaros aquí esta noche. Mañana hablaremos con más calma y veremos cómo podemos ayudaros», explicó Carmen. Acosté a Lucas en una de las camas, arropándolo con cuidado. Carmen me trajo una manta extra y un vaso de leche caliente. «Intenta descansar», me aconsejó antes de salir. «Mañana será un nuevo día». Me senté en la otra cama, observando a Lucas dormir. Su rostro, iluminado por la tenue luz de una lámpara, parecía más tranquilo ahora. Poco a poco, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. Lloré en silencio, por todo lo que habíamos perdido, por el miedo a lo desconocido, pero también de alivio por haber encontrado un refugio seguro. Esa noche, mientras escuchaba la respiración suave de Lucas y los sonidos distantes de la ciudad, hice una promesa silenciosa. Nos recuperaríamos de esto. Encontraríamos una manera de salir adelante, de construir una vida mejor. No sería fácil, lo sabía, pero por Lucas, por mí misma, lo lograría. Con ese pensamiento, me acosté, dejando que el agotamiento finalmente me venciera. Mañana sería, indeed, un nuevo día. Un día para comenzar de nuevo, para ser fuertes, para aprender a vivir sin miedo. Y con esa esperanza, por fin, me quedé dormida. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, mirando el techo desconocido del albergue. Lucas seguía durmiendo profundamente en la cama de al lado, su respiración aún un poco agitada por la bronquitis. Me levanté en silencio, tratando de no despertarlo, y me acerqué a la pequeña ventana de la habitación. Las calles de Vallecas comenzaban a cobrar vida, los primeros trabajadores salían de sus casas, las persianas de las tiendas se levantaban, y el aroma del pan recién horneado comenzaba a inundar el aire. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Carmen, la encargada que nos había recibido la noche anterior. «Buenos días, María», me saludó en voz baja. «¿Has podido descansar algo?». Asentí, aunque la verdad es que apenas había pegado ojo. Carmen me invitó a acompañarla a la cocina para tomar un café mientras Lucas seguía durmiendo. La seguí por un pasillo estrecho, las paredes decoradas con dibujos infantiles y frases de ánimo. En la cocina, una mujer joven estaba preparando el desayuno para los residentes del albergue. Se presentó como Sofía, una voluntaria que venía todos los días a ayudar. Mientras Carmen me servía un café, Sofía puso delante de mí un plato con churros recién hechos. «Come algo», me animó. «Necesitas fuerzas». El aroma del café y los churros me hizo darme cuenta de lo hambrienta que estaba. Mientras comía, Carmen se sentó frente a mí con una carpeta en las manos. «María», comenzó con voz suave pero firme, «necesito hacerte algunas preguntas para poder ayudarte mejor. ¿Te sientes con fuerzas para hablar de lo que ha pasado?». Tomé un sorbo de café, reuniendo valor. Por un momento, pensé en inventar una historia, en ocultar la verdad por vergüenza. Pero algo en la mirada comprensiva de Carmen me hizo sentir que podía confiar en ella. «Javier, mi marido», comencé, y las palabras empezaron a salir como un torrente. Les conté todo, como nuestra relación había comenzado llena de amor y esperanza, como poco a poco Javier se había vuelto más controlador y agresivo,
especialmente cuando se trataba de dinero. Les hablé de las discusiones cada vez más frecuentes, de cómo me culpaba por cada gasto, de cómo me hacía sentir inútil e incompetente. Pero anoche, mi voz se quebró un poco, anoche cruzó una línea que nunca antes había cruzado. Me golpeó, y todo porque gasté dinero en medicinas para Lucas. Carmen y Sofía intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Luego, Carmen tomó mi mano entre las suyas. María, lo que has vivido es abuso. No es tu culpa, y has sido muy valiente al salir de allí y buscar ayuda. Sus palabras, aunque reconfortantes, hicieron que la realidad de mi situación me golpeara con toda su fuerza. De repente, me sentí abrumada. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a mantener a Lucas? ¿Dónde viviríamos? Como si leyera mis pensamientos, Carmen continuó: estás a salvo aquí, y vamos a ayudarte a encontrar un camino a seguir. Tenemos programas de apoyo, asesoría legal, y podemos ayudarte a encontrar trabajo y un lugar para vivir. En ese momento, escuchamos un llanto proveniente de la habitación. Lucas se había despertado. Me levanté de un salto, pero Sofía me detuvo con gentileza. Ve tú, le dijo a Carmen. Yo me quedo con María. Mientras Carmen iba a atender a Lucas, Sofía me sirvió más café y se sentó a mi lado. Sé que ahora mismo todo parece abrumador, me dijo, pero paso a paso, día a día, las cosas mejorarán. Yo también estuve en tu lugar hace unos años. La miré sorprendida. Sofía, con su sonrisa amable y su actitud positiva, no parecía alguien que hubiera pasado por una situación similar. Sí, continuó, notando mi sorpresa. Mi exmarido era, bueno, digamos que Javier y él podrían haber sido buenos amigos. Llegué a este mismo albergue una noche de verano, con mi hija de 4 años y sin saber qué hacer con mi vida. Pero aquí encontré apoyo, y poco a poco, logré reconstruirme. Su historia me dio un rayo de esperanza. Si ella había podido salir adelante, tal vez yo también podría. Carmen regresó con Lucas, que venía frotándose los ojos y tosiendo un poco. Al verme, corrió a abrazarme. Mamá, ¿dónde estamos?, preguntó, mirando alrededor con curiosidad. Estamos en un lugar seguro, cariño, le respondí, acariciando su pelo. Vamos a quedarnos aquí unos días mientras buscamos una nueva casa. Lucas asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. Sofía le ofreció un vaso de leche con colacao y unas galletas, que él aceptó con entusiasmo. Mientras Lucas desayunaba, Carmen me explicó los próximos pasos. Me ayudarían a presentar una denuncia contra Javier y a solicitar una orden de alejamiento. También me pondrían en contacto con una trabajadora social que me asesoraría sobre ayudas económicas y opciones de vivienda. Y lo más importante, añadió, tenemos un grupo de apoyo para mujeres que han pasado por situaciones similares. Creo que te vendría bien participar. La idea de compartir mi historia con extrañas me asustaba un poco, pero entendía que podría ser beneficioso. Asentí, dispuesta a intentarlo. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Entre visitas a la comisaría, reuniones con abogados y sesiones con la trabajadora social, apenas tuve tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Lucas, por su parte, parecía adaptarse bien a la vida en el albergue. Había hecho amistad con otros niños que estaban allí y pasaba horas jugando en el pequeño patio interior. Una tarde, mientras observaba a Lucas jugar, me di cuenta de que, a pesar de todo, se veía más feliz y relajado de lo que había estado en meses. Sin el ambiente tenso de casa, sin las constantes discusiones, mi hijo estaba floreciendo. Esa realización me dio fuerzas para seguir adelante. El grupo de apoyo, como Carmen había predicho, resultó ser una experiencia transformadora. Escuchar a otras mujeres contar sus historias, compartir sus miedos y sus triunfos, me hizo sentir menos sola. Poco a poco, comencé a abrirme, a compartir mis propias experiencias y sentimientos. Fue en una de esas sesiones donde conocí a Elena, una mujer de unos 50 años con una fortaleza que me impresionó desde el primer momento. Después de la reunión, nos quedamos charlando. ¿Sabes cuál fue el momento en que supe que tenía que irme?, me contó. Cuando mi hija, que entonces tenía 10 años, me dijo que de mayor quería ser como yo para poder aguantar a un marido como su padre.
En ese momento me di cuenta de que no solo me estaba destruyendo a mí misma, sino que le estaba enseñando a mi hija que eso era normal, que era lo que debía esperar de la vida. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre Lucas, sobre el ejemplo que le estaba dando. Me di cuenta de que salir de esa relación abusiva no era solo por mí, sino también por él, para que creciera sabiendo que el amor no duele, que los desacuerdos se resuelven hablando, no con golpes ni gritos. A medida que pasaban los días, comencé a sentir que recuperaba el control de mi vida. Con la ayuda de la trabajadora social, encontré un pequeño trabajo de media jornada en una tienda de barrio. No era mucho, pero era un comienzo. También empecé a buscar un piso de alquiler que pudiéramos permitirnos. Sin embargo, no todo era fácil. Había noches en las que me despertaba sobresaltada, creyendo escuchar los gritos de Javier. Había momentos en los que la culpa me abrumaba, preguntándome si había hecho lo correcto al romper nuestra familia. Y estaba el miedo constante de que Javier nos encontrara, de que intentara llevarse a Lucas. Pero cada mañana, al ver la sonrisa de mi hijo, al sentir el apoyo de las mujeres del albergue y del grupo, encontraba la fuerza para seguir adelante. Poco a poco, paso a paso, estábamos construyendo una nueva vida. Una vida sin miedo, una vida en la que tanto Lucas como yo podríamos crecer y ser felices. Y así, mientras el invierno daba paso a la primavera en las calles de Madrid, sentía que también dentro de mí estaba naciendo algo nuevo, esperanza. La primavera en Madrid siempre trae consigo una sensación de renovación, pero este año, para mí, significaba mucho más. Cada día que pasaba en el albergue era un paso más hacia mi independencia, hacia una vida libre de miedo. Sin embargo, también significaba que se acercaba el momento de enfrentar a Javier en los tribunales. Una mañana de abril, mientras desayunaba con Lucas en la cocina del albergue, Carmen se acercó con un sobre en la mano. Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que hablara. «Ha llegado la citación del juzgado, María», me dijo, entregándome el sobre. «La vista preliminar será en 2 semanas». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Sabía que este momento llegaría, pero ahora que estaba aquí, el miedo amenazaba con paralizarme. Lucas, notando mi cambio de ánimo, me miró con preocupación. «¿Estás bien, mamá?», preguntó, sus grandes ojos marrones llenos de inquietud. Forcé una sonrisa, no quería que se preocupara. «Sí, cariño. Todo está bien. Termina tu desayuno, que hoy vamos al parque, ¿recuerdas?». Carmen me apretó el hombro suavemente. «Cuando Lucas se vaya al colegio, hablamos», me susurró antes de alejarse. El resto de la mañana pasó como en una nebulosa. Llevé a Lucas al colegio, un pequeño centro público cerca del albergue donde había comenzado hace unas semanas. Verlo correr hacia sus nuevos amigos, riendo y despreocupado, me dio fuerzas. Todo lo que estaba haciendo, todo lo que tendría que enfrentar, era por él. De vuelta en el albergue, Carmen me esperaba en su pequeña oficina. Junto a ella estaba Ana, la abogada que el Centro de Ayuda a Mujeres Maltratadas había asignado a mi caso. «María», comenzó Ana, su voz tranquila y profesional, «sé que esto es difícil, pero necesitamos prepararnos para el juicio. Javier no se va a quedar de brazos cruzados». Durante las siguientes horas, repasamos cada detalle de mi relación con Javier. Cada insulto, cada empujón, cada amenaza velada. Ana tomaba notas meticulosamente, haciendo preguntas que a veces me costaba responder. Revivir todo aquello era doloroso, pero sabía que era necesario. «¿Tienes alguna prueba física de los maltratos?», preguntó Ana en un momento dado. Negué con la cabeza, sintiéndome impotente. Nunca me dejó marcas visibles hasta esa última noche. Ana asintió, comprensiva. «No te preocupes, es más común de lo que crees. Trabajaremos con tu testimonio y el de los testigos que podamos conseguir. Carmen, por ejemplo, puede testificar sobre tu estado cuando llegaste al albergue». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Entre las reuniones con Ana, las sesiones del grupo de apoyo y mi trabajo en la tienda, apenas tenía tiempo para respirar. Pero cada noche, cuando acostaba a Lucas, recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Una tarde, mientras volvía del trabajo, vi a Javier en la acera de enfrente. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y sentí que el tiempo se detenía.
Su expresión era una mezcla de rabia y desprecio que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, él se dio la vuelta y se alejó. Me quedé allí, temblando, hasta que una mano suave tocó mi hombro. Era Sofía, que había salido a comprar y me había visto. «Vamos dentro, María», me dijo suavemente, guiándome hacia el albergue. «No estás sola en esto». Esa noche, en la cena, le conté a Carmen lo sucedido. Su rostro se ensombreció. «Mañana mismo vamos a la policía a denunciar esto», dijo con firmeza. «Necesitamos que quede constancia de cada intento de intimidación». La mañana siguiente, en la comisaría, me encontré relatando el incidente a un joven policía llamado Alejandro. Su actitud comprensiva me sorprendió gratamente. «Señora, ¿ha hecho bien en venir?», me dijo después de tomar mi declaración. «Vamos a aumentar las patrullas en la zona del albergue y de la escuela de su hijo. Y por favor, si vuelve a ver a su marido o siente que está en peligro, no dude en llamarnos inmediatamente». Salí de la comisaría sintiéndome un poco más segura, pero también más consciente de lo real que era la amenaza de Javier. Los días pasaban y el juicio se acercaba. Ana me había explicado que en la vista preliminar se decidiría si había suficientes pruebas para ir a juicio y si se mantendrían las medidas de protección. La noche anterior, apenas pude dormir. Me levanté antes del amanecer y me quedé mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente. «Mamá, ¿por qué estás despierta tan temprano?», la voz somnolienta de Lucas me sobresaltó. Me giré hacia él, que estaba sentado en la cama frotándose los ojos. Me senté a su lado y lo abracé fuerte. «Hoy es un día importante, cariño», le expliqué. «Voy a ir a hablar con unas personas sobre papá y sobre nosotros». Lucas me miró con sus ojos grandes y serios. «¿Vamos a volver con papá?». Su pregunta me partió el corazón. «No, mi amor. Vamos a quedarnos juntos tú y yo. Pero necesito que hoy seas muy valiente y te quedes con Sofía mientras yo voy al juzgado, ¿vale?». Él asintió, abrazándome fuerte. «Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi vida. Más que a nada en el mundo». Unas horas más tarde, me encontraba en los pasillos del juzgado, con Ana a mi lado repasando una vez más lo que debía decir. El corazón me latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. Y entonces lo vi. Javier entró en el pasillo, acompañado de un hombre que supuse era su abogado. Nuestras miradas se cruzaron y, por un momento, vi al hombre del que me había enamorado años atrás. Pero esa ilusión se desvaneció rápidamente cuando una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya», dijo, acercándose. «Si es la madre del año. ¿Cómo está mi hijo? ¿O también me lo has robado?». Ana se interpuso entre nosotros. «Señor Martínez, le recuerdo que hay una orden de alejamiento en vigor. Le sugiero que se mantenga a distancia». Javier soltó una carcajada amarga. «Esto es ridículo. Toda esta farsa es ridícula. María, ¿de verdad crees que alguien va a creer tus mentiras? Eres patética». Cada palabra era como un puñal, reviviendo viejos miedos e inseguridades. Pero entonces recordé todas las conversaciones en el grupo de apoyo, todas las noches que había pasado en vela planeando un futuro mejor para Lucas y para mí. Respiré hondo y miré a Javier directamente a los ojos. «Se acabó, Javier», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Ya no me das miedo. Estoy aquí por Lucas y por mí, y no voy a dar marcha atrás». Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y nos llamaron para entrar. Ana me dio un apretón reconfortante en el brazo y entramos. La sala era más pequeña de lo que había imaginado, con sus paredes de madera oscura y el escudo de España presidiendo sobre el estrado del juez. Me senté junto a Ana, consciente de la presencia de Javier a pocos metros de distancia. La jueza, una mujer de mediana edad con una expresión seria pero no severa, comenzó la sesión. Durante la siguiente hora, escuché cómo Ana presentaba nuestro caso, como el abogado de Javier intentaba desacreditarme, pintándome como una mujer inestable que había abandonado el hogar por capricho. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí que las palabras se me atascaban en la garganta. Pero entonces pensé en Lucas, en su sonrisa, en su futuro. Y comencé a hablar.
Conté nuestra historia sin adornos ni exageraciones, solo la verdad cruda y dolorosa de años de abuso y miedo. Al terminar, miré a la jueza, esperando ver incredulidad o duda en sus ojos. En cambio, vi comprensión y algo que parecía ser respeto. Señora Gómez, dijo la jueza después de un momento de silencio, este tribunal considera que hay suficientes indicios para proceder con el juicio. Mientras tanto, se mantendrán las medidas de protección y se le concede la custodia temporal de su hijo. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Había dado el primer paso, y había sido escuchada. Al salir de la sala, vi a Javier discutiendo acaloradamente con su abogado. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez, no vi burla en sus ojos, sino una mezcla de rabia y, quizás, un atisbo de miedo. Comprendí entonces que él también se había dado cuenta, las cosas habían cambiado, y ya no tenía el control sobre mí. Esa noche, mientras acostaba a Lucas, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente esperanzada. El camino que teníamos por delante aún era largo y difícil, pero había dado el primer paso. Y con el amor de mi hijo y el apoyo de mis nuevas amigas, sabía que podría enfrentar cualquier tormenta que viniera. Buenas noches, mi amor, susurré, besando la frente de Lucas. Mañana será un día mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía. Los meses que siguieron a la vista preliminar fueron un torbellino de emociones y actividad. Cada día era una batalla, pero también una oportunidad para crecer más fuerte. Lucas y yo nos habíamos mudado a un pequeño piso en Carabanchel, un barrio obrero de Madrid. No era lujoso, pero era nuestro hogar, un lugar donde podíamos sentirnos seguros. Mi trabajo en la tienda se había convertido en algo estable, y aunque el sueldo apenas daba para cubrir nuestras necesidades, me sentía orgullosa de poder mantener a mi hijo por mí misma. Las tardes las pasaba estudiando. Había decidido retomar los estudios que dejé cuando me casé con Javier. Quería darle un mejor futuro a Lucas, y sabía que la educación era el camino. A medida que se acercaba la fecha del juicio, mis nervios se intensificaban. Ana, mi abogada, me visitaba regularmente para prepararnos. Repasábamos una y otra vez mi testimonio, anticipando las preguntas que el abogado de Javier podría hacer. Recuerda, María, me decía Ana, no importa lo que digan o cómo intenten provocarte. Tú conoces la verdad. Mantén la calma y cuéntala tal como es. La noche antes del juicio, acosté a Lucas como de costumbre. Mientras le leía un cuento, no pude evitar que mi voz temblara un poco. Mamá, dijo Lucas de repente, interrumpiendo la historia, ¿mañana vas a ver a papá? Su pregunta me tomó por sorpresa. Habíamos hablado sobre el juicio, pero siempre de forma vaga, tratando de protegerlo de los detalles más duros. Sí, cariño, respondí con suavidad. Mañana voy a hablar con unas personas importantes sobre papá y sobre nosotros. Lucas se quedó en silencio por un momento, su pequeño ceño fruncido en concentración. ¿Y después de eso podremos ver a papá? Su pregunta me partió el corazón. A pesar de todo, Lucas seguía queriendo a su padre, y eso era algo con lo que tendría que lidiar en el futuro. No lo sé, mi amor, le dije honestamente. Pero lo que sí sé es que tú y yo siempre estaremos juntos, pase lo que pase. ¿Me das un abrazo? Lucas se lanzó a mis brazos, apretándome con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. Esa noche, después de que se durmiera, me quedé sentada en la sala, repasando mentalmente todo lo que había pasado en los últimos meses. Pensé en Carmen y en las mujeres del albergue, en Sofía y su historia de superación, en Ana y su incansable trabajo para ayudarme. Pensé en Lucas y en el futuro que quería para él. Y, por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en Javier, no con miedo o ira, sino con una extraña mezcla de tristeza y determinación. La mañana del juicio amaneció gris y lluviosa, como si el cielo de Madrid reflejara la gravedad del día. Dejé a Lucas con Sofía, que se había ofrecido a cuidarlo, y me dirigí al juzgado. En la entrada, me esperaban Carmen y Elena, mi amiga del grupo de apoyo. «Estamos contigo», me dijo Elena, apretando mi mano. «Pase lo que pase hoy, recuerda lo fuerte que eres». Dentro, el ambiente era tenso. Los pasillos del juzgado estaban llenos de gente, algunos con trajes elegantes,
otros con expresiones de preocupación similar a la mía. Ana llegó unos minutos después. Su presencia tranquila y profesional me dio un poco de calma. Y entonces lo vi. Javier entró en el pasillo, acompañado de su abogado. Llevaba un traje que no le había visto antes, y por un momento, me recordó al hombre del que me había enamorado años atrás. Pero esa ilusión se desvaneció rápidamente cuando nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos estaban llenos de una fría determinación que conocía bien. Señora Gómez, la voz del ujier me sacó de mis pensamientos. La sala está lista. Entramos en la sala del juzgado. Era más grande e imponente de lo que había imaginado, con sus altos techos y paredes revestidas de madera oscura. Me senté junto a Ana, consciente de la presencia de Javier a pocos metros de distancia. El juez, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y expresión seria, dio inicio a la sesión. Los siguientes minutos pasaron como en una nebulosa mientras los abogados presentaban sus argumentos iniciales. Escuché a Ana hablar con elocuencia sobre el patrón de abuso, sobre cómo Javier había controlado cada aspecto de mi vida durante años. El abogado de Javier, por su parte, me pintó como una mujer inestable y manipuladora, que había inventado acusaciones para quedarse con la custodia de Lucas. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí que las piernas me temblaban al ponerme de pie. Caminé hacia el estrado, consciente de todas las miradas sobre mí. Juré decir la verdad y, mientras me sentaba, busqué los ojos de Carmen y Elena entre el público. Sus miradas de apoyo me dieron fuerzas. Señora Gómez, comenzó Ana, ¿puede contarle al tribunal cómo era su vida con el señor Martínez? Respiré hondo y comencé a hablar. Les conté sobre los primeros días, cuando todo parecía perfecto. Les hablé de cómo, poco a poco, Javier fue controlando cada aspecto de mi vida, mis amistades, mi trabajo, incluso la ropa que me ponía. Les conté sobre las críticas constantes, los insultos velados, las amenazas sutiles. Él decía que era por mi bien, dije, mi voz quebrándose un poco. Que yo no sabía manejar el dinero, que no sabía cuidar bien de Lucas. Y yo le creía. A medida que hablaba, vi cómo la expresión del juez cambiaba sutilmente. Ya no era solo seriedad lo que veía en sus ojos, sino una comprensión profunda. Cuando llegó el turno del abogado de Javier para interrogarme, sentí que el estómago se me revolvía. Se acercó con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que no llegaba a sus ojos. Señora Gómez, comenzó, usted afirma que mi cliente la maltrataba, pero ¿alguna vez la golpeó antes de la noche en que decidió irse? No físicamente, respondí, pero el abuso no es solo físico. Él. Por favor, me interrumpió, limítese a responder sí o no. ¿La golpeó antes de esa noche? No, pero... ¿Y no es cierto que usted gastó una cantidad considerable de dinero sin consultar a su marido, dinero que él había ahorrado con mucho esfuerzo? Sentí que la rabia crecía dentro de mí. Era para las medicinas de Lucas. Estaba enfermo y... ¿Sí o no, señora Gómez? Sí, gasté el dinero, respondí, luchando por mantener la calma. Pero era necesario. La salud de mi hijo estaba en juego. El interrogatorio continuó así durante lo que pareció una eternidad. El abogado de Javier intentaba hacerme parecer irresponsable, exagerada, incluso mentirosa. Hubo momentos en los que sentí que iba a derrumbarme, pero cada vez que flaqueaba, recordaba por qué estaba allí. Por Lucas, por mí misma, por todas las mujeres que habían pasado por lo mismo. Finalmente, el juez llamó a un receso. Salí de la sala sintiéndome agotada emocional y físicamente. Carmen y Elena me rodearon inmediatamente. Lo has hecho muy bien, me aseguró Carmen. Has sido valiente y honesta. Eso es lo que importa. Mientras esperábamos para volver a entrar, vi a Javier hablando con su abogado en un rincón. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y vi algo en sus ojos que no esperaba, duda. Fue solo un instante, pero me di cuenta de que, por primera vez, Javier estaba viendo las consecuencias reales de sus acciones. La segunda parte del juicio fue igualmente intensa. Escuché el testimonio de Carmen sobre mi estado cuando llegué al albergue, el informe del psicólogo que me había tratado en los últimos meses.
Incluso el testimonio de una vecina que había escuchado nuestras peleas a través de las finas paredes del piso. Cuando Javier subió al estrado, sentí que el corazón se me aceleraba. Lo observé mientras juraba decir la verdad, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. Durante su testimonio, Javier mantuvo su versión de los hechos, que yo había exagerado, que él solo quería lo mejor para la familia, que mi huida había sido una reacción exagerada a una simple discusión. Pero algo había cambiado. Ya no hablaba con la arrogancia que lo había caracterizado al principio del proceso. Sus respuestas eran más vacilantes, menos seguras. Y cuando el juez le preguntó directamente si alguna vez había considerado que sus acciones pudieran ser abusivas, vi cómo tragaba saliva antes de responder con un débil no. Al final del día, cuando el juez anunció que se retiraba a deliberar y que emitiría su sentencia en unos días, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Había dicho mi verdad, había enfrentado mis miedos. Ahora solo quedaba esperar. Esa noche, mientras abrazaba a Lucas antes de dormir, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, en paz conmigo misma. Independientemente del resultado, sabía que había hecho lo correcto. Había dado voz a mi experiencia, había luchado por nuestro futuro. Te quiero, mamá, murmuró Lucas, medio dormido. Y yo a ti, mi vida, respondí, besando su frente. Más que a nada en el mundo. Mientras lo veía dormir, pensé en todo lo que habíamos pasado y en lo que aún nos esperaba. El camino no sería fácil, pero ya no tenía miedo. Había encontrado mi fuerza, mi voz. Y pasara lo que pasara, Lucas y yo lo enfrentaríamos juntos. Los días que siguieron al juicio fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, me sentía aliviada de haber podido contar mi historia, de haber enfrentado a Javier en la corte. Por otro, la incertidumbre sobre el veredicto me mantenía en vilo. Lucas, con su inocencia de niño, notaba mi nerviosismo. «Mamá, ¿por qué estás tan inquieta?», me preguntó una tarde mientras preparaba la cena. Dejé de picar las verduras y me giré hacia él, que estaba sentado a la mesa dibujando. Sus ojos grandes y curiosos me miraban expectantes. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años la complejidad de nuestra situación? Estoy esperando una noticia muy importante, cariño, le respondí, sentándome a su lado. ¿Te acuerdas que te conté que unas personas importantes iban a decidir sobre papá y nosotros? Lucas asintió, frunciendo el ceño en concentración. ¿Y cuándo van a decidir? Pronto, mi amor. Muy pronto. Esa noche, después de acostar a Lucas, me senté en el pequeño balcón de nuestro piso. Desde allí podía ver las luces de Madrid, la ciudad que nunca duerme. Pensé en cómo había cambiado mi vida en los últimos meses. De ser una mujer asustada y sometida, había pasado a enfrentarme a mis miedos, a luchar por mi hijo y por mí misma. Pero, ¿sería suficiente? El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Ana, mi abogada. María, su voz sonaba emocionada, acabo de recibir una notificación del juzgado. La jueza Elena Ramírez quiere vernos mañana en su despacho. A ti, a mí y al abogado de Javier. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Eso qué significa, Ana? ¿Es bueno o malo? No lo sé con certeza, respondió honestamente. Pero es inusual. La jueza Ramírez tiene fama de ser muy meticulosa y justa. Si quiere vernos, debe tener una razón importante. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, imaginando todos los posibles escenarios. ¿Y si la jueza había decidido a favor de Javier? ¿Y si perdía la custodia de Lucas? La idea me aterrorizaba. A la mañana siguiente, después de dejar a Lucas en el colegio, me dirigí al juzgado. Ana me esperaba en la entrada, su rostro una mezcla de profesionalismo y preocupación. Pase lo que pase ahí dentro, me dijo mientras subíamos las escaleras, recuerda que has sido valiente y has hecho lo correcto. El despacho de la jueza Ramírez era austero pero elegante. La jueza, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso recogido en un moño apretado, nos recibió con una expresión seria. Javier y su abogado ya estaban allí, sentados frente al escritorio de la jueza. Buenos días, dijo la jueza Ramírez una vez que todos estuvimos sentados. Los he convocado aquí porque,
Después de revisar minuciosamente todas las pruebas y testimonios presentados en el juicio, he llegado a una conclusión. Pero antes de emitir mi sentencia oficial, quería hablar con ustedes en persona. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Qué significaba esto? Miré de reojo a Javier, que parecía tan nervioso como yo. La jueza Ramírez continuó: Señor Martínez, durante el juicio usted mantuvo que sus acciones no fueron abusivas, que simplemente estaba tratando de mantener unida a su familia. ¿Mantiene esa posición? Javier se removió incómodo en su silla. Yo, sí, señoría. Nunca quise hacerle daño a María o a Lucas. Tal vez fui demasiado estricto, pero... Señor Martínez, lo interrumpió la jueza, su voz firme pero no agresiva. He estado en este trabajo durante más de 2 décadas. He visto casos de todo tipo. Y lo que veo en este caso es un patrón claro de abuso y control. Vi cómo Javier palidecía. Su abogado intentó intervenir, pero la jueza lo detuvo con un gesto. No he terminado, dijo. Señora Gómez, su testimonio fue valiente y coherente. Las pruebas presentadas, los testimonios de los testigos, todo apunta a una situación de maltrato prolongado. Pero lo que más me ha impactado es cómo, a pesar de todo, usted ha luchado no solo por su bienestar, sino por el de su hijo. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. La jueza Ramírez me estaba viendo, realmente viendo, por primera vez en mucho tiempo. Lo que pasó en mi sala durante el juicio, continuó la jueza, ahora dirigiéndose a todos, fue un claro ejemplo de cómo el abuso puede manifestarse de formas sutiles pero profundamente dañinas. Señor Martínez, su actitud durante el proceso, sus intentos de desacreditar y minimizar las experiencias de la señora Gómez, solo refuerzan mi convicción. Javier bajó la mirada, y por un momento, creí ver un atisbo de vergüenza en su rostro. He decidido, dijo la jueza Ramírez, su voz resonando en el silencioso despacho, conceder la custodia completa de Lucas a la señora Gómez. Además, se mantendrá la orden de alejamiento contra el señor Martínez, y se le exigirá que asista a terapia y a un programa de manejo de la ira antes de poder solicitar visitas supervisadas. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Había escuchado bien? ¿Realmente habíamos ganado? Señor Martínez, continuó la jueza, quiero que entienda algo, esto no es un castigo. Es una oportunidad. Una oportunidad para que reflexione sobre sus acciones, para que busque ayuda y, tal vez algún día, pueda tener una relación sana con su hijo. Pero eso dependerá enteramente de usted y de su voluntad de cambiar. Miré a Javier, esperando ver ira o resentimiento en su rostro. En cambio, vi a un hombre derrotado, que por primera vez parecía estar enfrentándose a la realidad de sus acciones. Señora Gómez, la voz de la jueza Ramírez me sacó de mis pensamientos. Quiero que sepa que su valentía no ha pasado desapercibida. Ha dado un paso importante no solo para usted y su hijo, sino para todas las mujeres que se encuentran en situaciones similares. No será un camino fácil, pero ha demostrado tener la fuerza para recorrerlo. Salimos del despacho de la jueza en silencio. En el pasillo, Ana me abrazó fuertemente. «Lo lograste, María», me susurró. «Lo lograste». Vi a Javier alejarse con su abogado, sus hombros caídos, ya sin rastro de la arrogancia que lo había caracterizado durante todo el proceso. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No había odio en sus ojos, solo una mezcla de tristeza y, quizás, arrepentimiento. Esa tarde, cuando recogí a Lucas del colegio, lo abracé más fuerte que nunca. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, notando algo diferente en mí. «Nada, mi amor», le respondí, luchando por contener las lágrimas de alivio y alegría. «Solo que te quiero mucho. ¿Qué te parece si hoy vamos al parque y luego comemos un helado?». Mientras veía a Lucas jugar en los columpios, pensé en todo lo que habíamos pasado y en lo que aún nos esperaba. El camino no sería fácil, lo sabía. Tendríamos que lidiar con las secuelas emocionales, ayudar a Lucas a procesar todo lo sucedido, reconstruir nuestras vidas desde cero. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Una esperanza real y tangible. Esa noche, después de acostar a Lucas, volví a salir al pequeño balcón de nuestro piso. Las luces de Madrid brillaban como siempre, pero ahora las veía de forma diferente.
Ya no eran un recordatorio de mi soledad y miedo, sino una promesa de nuevas oportunidades, de un futuro que podíamos construir juntos, Lucas y yo. Pensé en todas las mujeres que, como yo, estaban luchando por liberarse del abuso y el miedo. Pensé en Carmen, en Elena, en todas las mujeres del albergue que me habían apoyado. En Ana, que había creído en mí desde el principio. Y en la jueza Ramírez, cuyas palabras resonaban en mi mente, no en mi sala. Respiré profundamente, sintiendo el aire fresco de la noche madrileña. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en nuestra nueva vida. Una vida sin miedo, una vida en la que podría enseñarle a Lucas lo que realmente significa el amor y el respeto. Gracias, susurré al viento, a la ciudad, a todas las personas que me habían ayudado en este camino. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin reservas, lista para enfrentar lo que viniera. Porque ahora sabía que era fuerte, que tenía una voz, y que esa voz merecía ser escuchada. El sol de la mañana se colaba por las cortinas cuando abrí los ojos. Por un momento, me quedé quieta en la cama, dejando que los recuerdos del día anterior inundaran mi mente. La reunión con la jueza Ramírez, sus palabras firmes pero justas, la expresión derrotada de Javier, la sensación de alivio que me embargó al salir del juzgado. Todo parecía un sueño, pero era real. Habíamos ganado. Me levanté y me dirigí a la habitación de Lucas. Lo encontré aún dormido, su carita relajada y pacífica. Me senté en el borde de su cama, acariciando suavemente su pelo. ¿Cómo iba a explicarle todo lo que había pasado? ¿Cómo decirle que, aunque habíamos ganado el juicio, su vida cambiaría para siempre? Buenos días, mamá, murmuró Lucas, abriendo lentamente los ojos. Buenos días, mi amor, le respondí con una sonrisa. ¿Qué te parece si hoy no vas al cole y pasamos el día juntos? Sus ojos se iluminaron con emoción. ¿De verdad? ¿Y a dónde iremos? Es una sorpresa, le dije, dándole un beso en la frente. Vístete mientras preparo el desayuno. Mientras hacía tortitas en la cocina, mi mente no dejaba de dar vueltas. Sabía que teníamos un largo camino por delante. La custodia y la orden de alejamiento eran solo el principio. Ahora venía lo más difícil, reconstruir nuestras vidas, sanar las heridas emocionales, aprender a vivir sin miedo. Después del desayuno, Lucas y yo salimos del piso. El día era soleado y cálido, típico de la primavera madrileña. Caminamos hasta la estación de metro más cercana y tomamos el tren hacia el centro de la ciudad. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Lucas por enésima vez, su curiosidad superando su paciencia. Ya lo verás, respondí con una sonrisa misteriosa. Bajamos en la estación de Sol y caminamos por las bulliciosas calles del centro de Madrid. Finalmente, llegamos a nuestro destino, el Parque del Retiro. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par al ver la extensión de verde frente a nosotros. ¡Guau!, exclamó, corriendo hacia la entrada. Pasamos la mañana paseando por el parque, alimentando a los patos en el estanque, riendo en los columpios. Ver a Lucas tan feliz y despreocupado me llenaba el corazón de alegría. Por un momento, pude olvidar todas las preocupaciones y simplemente disfrutar del momento con mi hijo. Cerca del mediodía, nos sentamos en un banco a la sombra de un gran árbol. Saqué de mi bolso unos bocadillos que había preparado y una botella de agua. Mientras comíamos, supe que era el momento de hablar con Lucas. Cariño, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. ¿Te acuerdas que te dije que unas personas importantes iban a decidir sobre papá y nosotros? Lucas asintió, masticando su bocadillo. Bueno, esas personas ya tomaron una decisión. Han dicho que tú y yo podemos quedarnos juntos, viviendo en nuestro piso. ¿Y papá?, preguntó Lucas, su voz pequeña y curiosa. Respiré hondo. Esta era la parte difícil. Papá no va a vivir con nosotros por ahora. Él necesita un tiempo para aprender algunas cosas importantes. Pero eso no significa que no te quiera, ¿entiendes? Vi cómo los ojos de Lucas se llenaban de lágrimas. ¿Pero podré verlo? Claro que sí, mi amor, le aseguré, abrazándolo fuertemente. Tal vez no ahora mismo, pero pronto. Y mientras tanto, tú y yo estaremos juntos. Siempre.
Nos quedamos así un rato, abrazados en silencio. Podía sentir las lágrimas de Lucas mojando mi camiseta, y mis propios ojos se humedecieron. Sabía que esto no sería fácil para él, pero también sabía que era lo mejor. Lucas merecía crecer en un hogar lleno de amor y respeto, no de miedo y tensión. Después de un rato, Lucas se calmó y volvió a jugar en el parque. Lo observé correr y reír con otros niños, su resiliencia infantil manifestándose. Me prometí a mí misma que haría todo lo posible para proteger esa inocencia, para darle la infancia feliz que se merecía. Al caer la tarde, volvimos a casa. Lucas estaba cansado pero feliz, charlando animadamente sobre todo lo que habíamos hecho en el parque. Mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era Carmen. María, su voz sonaba emocionada, acabo de enterarme de la decisión de la jueza. ¡Felicidades! Sabía que lo lograrías. Sentí una oleada de gratitud hacia esta mujer que me había apoyado desde el principio. Gracias, Carmen. Por todo. No sé qué habría hecho sin ti y sin el albergue. Tú hiciste todo el trabajo duro, María, respondió Carmen. Nosotras solo te dimos un empujoncito. ¿Cómo está Lucas? Le conté sobre nuestro día en el parque y la conversación que habíamos tenido. Carmen escuchó atentamente, ofreciendo palabras de ánimo y consejo. Recuerda, me dijo antes de colgar, que siempre estamos aquí para ti. El grupo de apoyo, el asesoramiento psicológico, lo que necesites. Este es solo el comienzo de tu nueva vida, María. Y va a ser una vida hermosa. Esa noche, después de acostar a Lucas, me senté en el pequeño balcón de nuestro piso, como había hecho tantas noches antes. Pero esta vez, mi corazón estaba lleno de esperanza y determinación. Miré las luces de Madrid, pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. Recordé la noche en que salí de casa con Lucas, aterrorizada y sin saber qué hacer. Recordé los días en el albergue, las lágrimas derramadas, los miedos enfrentados. Recordé el juicio, la tensión, la incertidumbre. Y ahora, aquí estaba, al otro lado de todo eso. Más fuerte, más sabia, más libre. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Tendríamos que lidiar con las secuelas emocionales, ayudar a Lucas a procesar todo lo sucedido, reconstruir nuestras vidas desde cero. Y estaba la cuestión de Javier. ¿Cumpliría con la terapia y el programa de manejo de la ira? ¿Llegaría el día en que podría tener una relación sana con Lucas? Solo el tiempo lo diría. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Tenía esperanza. Una esperanza firme y resiliente, nacida de la adversidad superada y de la fuerza que había descubierto en mí misma. Pensé en todas las mujeres que, como yo, estaban luchando por liberarse del abuso y el miedo. En Carmen, en Elena, en todas las mujeres del albergue que me habían apoyado. En Ana, que había creído en mí desde el principio. Y en la jueza Ramírez, cuyas palabras seguían resonando en mi mente, no en mi sala. Me prometí a mí misma que, cuando estuviera lista, encontraría una forma de devolver toda la ayuda que había recibido. Tal vez podría ser voluntaria en el albergue, o hablar en grupos de apoyo para mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo había pasado. Quería que mi historia, nuestra historia, sirviera para dar esperanza a otras. El sonido de pasos pequeños me sacó de mis pensamientos. Lucas estaba en la puerta del balcón, frotándose los ojos soñolientos. «Mamá, ¿por qué no estás durmiendo?», preguntó con voz adormilada. «Solo estaba pensando, mi amor», le respondí, levantándome para llevarlo de vuelta a la cama. «Vamos, es hora de dormir». Mientras lo arropaba, Lucas me miró con sus grandes ojos marrones. «Mamá, ¿seremos felices ahora?». Su pregunta me tomó por sorpresa, pero no dudé en responder. «Sí, mi vida. Seremos felices. Te lo prometo». Y mientras lo veía quedarse dormido, supe que era una promesa que podía cumplir. No porque la vida fuera a ser perfecta o fácil de ahora en adelante, sino porque habíamos encontrado nuestra fuerza, nuestra voz. Porque habíamos aprendido que el amor verdadero no duele, no asusta, no controla. Porque sabíamos que, pasara lo que pasara, nos teníamos el uno al otro. Esa noche,
Me fui a dormir con una sonrisa en los labios y paz en el corazón. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en nuestra nueva vida. Una vida sin miedo, una vida en la que podría enseñarle a Lucas lo que realmente significa el amor y el respeto. Una vida en la que, paso a paso, día a día, construiríamos la felicidad que ambos merecíamos. Y así, con el suave sonido de la respiración de Lucas llegando desde la habitación contigua, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, lista para enfrentar lo que viniera. Porque ahora sabía que era fuerte, que tenía una voz, y que esa voz merecía ser escuchada. Un nuevo capítulo de nuestras vidas estaba comenzando, y estaba ansiosa por ver qué nos depararía.